Estás más perdido que Adán el día de las madres a la hora de invertir. Tranquilo, es normal, porque la mayoría de personas entra al mundo de las inversiones completamente confundida. Unos te dicen que compres acciones individuales. Otros te hablan de trading, como si fueran dueños de la bolsa de Nueva York, mientras viven mirando gráficos 12 horas al día. O que esto es una apuesta de póker y al final terminas igual que como empezaste, sin entender un carajo, ni sabes qué hacer con tu dinero. Pero hoy eso se acaba, porque lo que vas a aprender aquí no aparece ni en muchos cursos pagos que la gente compra por desesperación, pensando que les van a revelar el secreto de Wall Street. Así que aprovecha estos 5 minutos y presta atención, sin vergüenza, porque cuando termine este video vas a entender cómo funcionan los ETFs, cómo se usan realmente y cómo comenzar a construir una cartera pensada para crecer tu patrimonio sin convertir tu vida en un casino financiero. Así que haz algo antes de continuar. Dale like al video y suscríbete al canal. Los ETFs, indexados, la base más simple para comenzar a invertir. Lo primero que hay que comprender es qué es realmente un ETF y por qué tantas personas comenzaron a utilizarlos como punto de partida para construir patrimonio a largo plazo. Porque aquí existe una diferencia importante entre invertir de forma inteligente y simplemente comprar cosas en bolsa sin entender qué estás haciendo. Un ETF, explicado de forma simple, es un fondo que cotiza en bolsa y que permite comprar muchas empresas al mismo tiempo dentro de una sola inversión, en lugar de analizar empresa por empresa para decidir cuál podría crecer más. El ETF agrupa una gran cantidad de compañías bajo una misma estructura. Eso significa que una persona puede invertir en cientos de negocios diferentes comprando una sola participación del fondo. Y ahí es donde aparece una de las mayores ventajas para alguien que está comenzando: la diversificación automática. Por ejemplo, cuando una persona compra un ETF indexado al S&P 500, en realidad está invirtiendo indirectamente en aproximadamente 500 de las empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Dentro de ese grupo aparecen compañías conocidas mundialmente como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Meta o Nvidia. Entonces, en vez de apostar todo el dinero a una sola empresa esperando que salga bien, el inversionista participa en el crecimiento conjunto de gran parte de la economía estadounidense. Aquí es importante entender qué significa invertir en un índice. El S&P 500 no es una empresa ni un fondo creado porque sí. Es un índice que funciona como una especie de medidor del comportamiento de las grandes compañías de Estados Unidos. Cuando muchas de esas empresas crecen, el índice sube. Cuando la economía atraviesa problemas importantes y esas empresas pierden valor, el índice cae. Por eso, durante décadas, el S&P 500 terminó convirtiéndose en una referencia mundial para medir rendimiento y crecimiento económico. Y precisamente por eso, los ETFs indexados se volvieron tan populares, porque simplifican enormemente el proceso de inversión. Tienen costos bajos, son transparentes, permiten diversificación inmediata y eliminan gran parte del problema emocional que aparece cuando alguien intenta escoger acciones individuales sin experiencia. De hecho, Warren Buffett ha recomendado públicamente durante años que la mayoría de personas simplemente invierta en fondos indexados al S&P 500 en lugar de intentar ganarle constantemente al mercado. Con el paso del tiempo, el rendimiento histórico promedio del S&P 500 terminó convirtiéndose en un punto de referencia para comparar prácticamente cualquier estrategia de inversión. Si alguien promete resultados extraordinarios, inevitablemente termina comparándose contra ese índice. Y ahí es donde muchas estrategias comienzan a verse menos impresionantes
de lo que parecían al principio. La idea más importante de este tema es entender que el ETF indexado no intenta adivinar cuál será la próxima empresa ganadora, ni busca superar constantemente al mercado. Su objetivo es mucho más simple y lógico: capturar el crecimiento general de la economía a largo plazo de una manera eficiente, diversificada y fácil de mantener durante años. Pero una vez que una persona entiende esta base, normalmente aparece una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando el inversionista ya no quiere solamente seguir el mercado completo y empieza a buscar objetivos más específicos dentro de su cartera? ETFs, inteligentes, dividendos, crecimiento y valor, según el objetivo del inversionista. Una vez que una persona entiende cómo funcionan los ETFs indexados tradicionales, comienza a darse cuenta de algo importante. No todos los inversionistas buscan exactamente lo mismo. Algunas personas quieren crecimiento agresivo porque todavía tienen muchos años por delante para invertir. Otras prefieren generar ingresos constantes mediante dividendos. Y otras buscan empresas sólidas que el mercado podría estar valorando por debajo de su verdadero potencial. Ahí es donde aparecen los llamados ETFs inteligentes o ETFs basados en factores específicos. La diferencia principal entre un ETF indexado tradicional y un ETF de tipo Smart Beta está en la forma en que se seleccionan las empresas. Un ETF indexado común normalmente organiza las compañías según su tamaño dentro del mercado. Por eso las empresas más grandes terminan teniendo mayor peso dentro del fondo. En cambio, un ETF Smart Beta utiliza criterios concretos para elegir empresas con determinadas características. Algunas priorizan dividendos altos, otras crecimiento acelerado y otras buscan compañías consideradas infravaloradas según ciertos indicadores financieros. Los ETF de dividendos se enfocan principalmente en empresas que reparten parte de sus ganancias a los accionistas de forma periódica. Este tipo de estrategia suele atraer mucho a personas que buscan ingresos relativamente estables, especialmente inversionistas cercanos al retiro o personas que ya acumularon un capital importante y desean generar flujo de dinero constante. El problema aparece cuando inversionistas muy jóvenes creen que los dividendos automáticamente significan mayor rentabilidad total. En muchos casos, las empresas que pagan dividendos altos crecen más lentamente porque una parte importante de sus ganancias ya no se reinvierte en expansión, sino que se distribuye entre los accionistas. Por otro lado, los ETFs de crecimiento se concentran en compañías que todavía están expandiéndose rápidamente y que normalmente reinvierten la mayor parte de sus ganancias para seguir creciendo. Aquí suelen aparecer empresas tecnológicas o negocios con fuerte potencial de expansión. El objetivo no es generar ingresos inmediatos mediante dividendos, sino aumentar el valor de la inversión con el paso del tiempo. La ventaja de esta estrategia es el potencial de crecimiento superior en horizontes largos. Sin embargo, también existe mayor volatilidad. Cuando el mercado atraviesa momentos de miedo o incertidumbre, este tipo de empresas suele caer con mucha más fuerza. Luego están los ETFs de valor, que siguen una filosofía más cercana a inversionistas como Warren Buffett. Aquí el enfoque consiste en buscar empresas que el mercado podría estar subestimando temporalmente. Generalmente son compañías sólidas, con negocios estables y valoraciones más razonables. Este tipo de estrategia intenta encontrar un equilibrio entre estabilidad y crecimiento, sin pagar precios exageradamente altos por las empresas. Lo importante aquí no es decidir cuál estrategia es la mejor, porque cada una resuelve necesidades distintas. Los ETF de dividendos priorizan ingresos y estabilidad relativa. Los ETF de crecimiento priorizan expansión y valorización a largo plazo.
Los ETF de valor buscan equilibrio y precios más razonables dentro del mercado. Cada enfoque implica ventajas, limitaciones y sacrificios distintos según la etapa de vida y los objetivos del inversionista. Y precisamente ahí es donde el tema comienza a volverse más interesante, porque hasta ahora seguimos hablando de estrategias relativamente amplias y diversificadas. Pero dentro del mundo de los ETFs todavía existe un nivel de especialización mucho más agresivo, donde algunos inversionistas dejan de seguir mercados completos para concentrarse en sectores o industrias específicas, buscando retornos potencialmente mayores. ETF sectoriales y temáticos. Más rentabilidad, más riesgo. Después de entender que existen ETF, diseñados para objetivos distintos como crecimiento, dividendos o valor, el siguiente paso natural dentro del mundo de las inversiones es comprender cómo algunos inversionistas comienzan a reducir todavía más el enfoque de sus carteras, porque llega un punto donde ciertas personas ya no quieren exposición a todo el mercado ni siquiera a un tipo específico de empresa. Lo que buscan ahora es concentrarse directamente en sectores económicos concretos o en tendencias que consideran importantes para el futuro. Aquí es donde aparecen los ETF sectoriales. En lugar de invertir en cientos de empresas de múltiples industrias al mismo tiempo, estos ETF agrupan compañías que pertenecen a un mismo sector de la economía. Existen ETFs enfocados exclusivamente en tecnología, salud, finanzas, energía, consumo, industria, comunicaciones y muchas otras áreas específicas. La lógica detrás de esto es relativamente simple. Si un sector tiene un crecimiento superior al resto de la economía, las empresas relacionadas con ese sector podrían generar mejores resultados que el mercado general. Por ejemplo, un ETF tecnológico como el BGT concentra gran parte de sus inversiones en empresas relacionadas con software, inteligencia artificial, semiconductores y servicios digitales. Durante los últimos años, el crecimiento tecnológico impulsó fuertemente a este tipo de compañías, y eso hizo que muchos inversionistas obtuvieran rendimientos muy superiores al promedio del mercado. Sin embargo, este tipo de concentración también implica riesgos importantes. Cuando un sector atraviesa periodos de entusiasmo extremo, las valoraciones pueden subir demasiado rápido y separarse de la realidad financiera de las empresas. Y cuando eso ocurre, las correcciones suelen ser mucho más agresivas. Además, cada sector responde de manera distinta a la economía. Las empresas tecnológicas suelen depender mucho del crecimiento económico y de las expectativas futuras. En cambio, sectores como energía dependen fuertemente de factores como el precio del petróleo, conflictos internacionales o políticas energéticas globales. El sector salud, por ejemplo, puede verse afectado por regulación gubernamental, patentes o cambios demográficos. Esto significa que no todos los sectores reaccionan igual frente a una crisis, una recesión o un periodo de crecimiento económico. A partir de ahí aparecen los ETF temáticos, que llevan la especialización todavía más lejos. Aquí el enfoque ya no es invertir en un sector completo, sino en una tendencia específica. Por eso existen ETFs relacionados con inteligencia artificial, litio, energías limpias, robótica, vehículos eléctricos, ciberseguridad o semiconductores. El problema es que mientras más específico se vuelve el enfoque de una inversión, mayor es la dependencia de que esa industria realmente cumpla las expectativas futuras que el mercado está proyectando. Y ese es precisamente el punto más delicado de este tipo de ETF. La concentración extrema puede aumentar considerablemente la volatilidad de una cartera. Cambios regulatorios, avances tecnológicos inesperados, aumento de competencia o incluso modificaciones políticas pueden afectar directamente el crecimiento esperado de una industria completa. Por eso,
Aunque estos ETF pueden ofrecer retornos muy atractivos durante ciertos periodos, también pueden atravesar caídas mucho más fuertes que una cartera diversificada tradicional. Mientras más especializada se vuelve una inversión, mayor puede ser el potencial de rentabilidad, pero también aumenta el riesgo y la dependencia de factores específicos. Y una vez que una persona entiende todas estas posibilidades, el siguiente paso deja de ser elegir ETFs individuales por separado y pasa a convertirse en algo mucho más importante. Aprender cómo combinar correctamente estos instrumentos para construir una cartera coherente según la etapa de vida, el riesgo y los objetivos financieros de cada inversionista. Cómo construir un portafolio de ETFs según tu etapa de vida. Cuando una persona descubre la cantidad de ETFs que existen, normalmente ocurre algo curioso. En lugar de sentirse más segura para invertir, muchas veces termina todavía más confundida, porque ahora ya no tiene un solo camino delante, sino decenas de opciones distintas. ETFs amplios, ETFs de dividendos, crecimiento, valor, tecnología, inteligencia artificial, energía, bienes raíces, bonos. Y ahí es donde muchas personas comienzan a cometer un error importante. Pensar que invertir consiste en encontrar el mejor ETF, cuando en realidad el verdadero objetivo es aprender a construir una cartera coherente según la situación personal de cada inversionista, porque un ETF por sí solo no resuelve nada si no existe una estrategia detrás. La misma inversión puede ser excelente para una persona y completamente incorrecta para otra. Todo depende de factores como la edad, el tiempo disponible para invertir, la capacidad emocional para soportar caídas y la necesidad o no de generar ingresos periódicos. Por ejemplo, una persona joven normalmente tiene más tiempo para tolerar volatilidad y enfocarse en crecimiento a largo plazo. En ese escenario, una cartera con mayor exposición a ETFs de acciones puede tener sentido porque todavía existen muchos años por delante para recuperarse de las caídas normales del mercado. En cambio, una persona cercana al retiro ya no suele tener el mismo margen de tiempo. Ahí, la prioridad cambia gradualmente hacia estabilidad, preservación de capital y generación de ingresos más previsibles. Y precisamente por eso aparecen otros activos que ayudan a equilibrar una cartera. Los REITs permiten añadir exposición inmobiliaria sin necesidad de comprar propiedades físicas. Los bonos suelen utilizarse para reducir volatilidad y aportar estabilidad en momentos donde las acciones atraviesan periodos difíciles. El oro y algunas materias primas también pueden funcionar como herramientas de diversificación frente a ciertos escenarios económicos específicos. Aquí lo importante no es analizar cada activo por separado como si fueran inversiones aisladas, sino entender cómo se complementan entre sí dentro de una cartera completa. Ahora bien, muchas personas sienten que organizar correctamente todos esos porcentajes puede volverse complicado, y es justamente para simplificar ese problema que surgieron los ETF todo en uno. Estos fondos ya vienen estructurados internamente con diferentes combinaciones de acciones y bonos según el nivel de riesgo que busca el inversionista. Dentro de los ETF de iShares, por ejemplo, existen opciones como el AOA, que mantiene un perfil más agresivo orientado al crecimiento, el AOR, que busca un equilibrio más balanceado, el AOM, con un enfoque moderado, y el AOK, pensado para perfiles más conservadores que priorizan estabilidad. La ventaja de estos ETF no está en prometer rendimientos mágicos, sino en simplificar la construcción del portafolio. Una sola inversión ya puede contener una distribución diversificada de activos ajustada a distintos perfiles de riesgo, lo que facilita muchísimo
El proceso para personas que todavía están aprendiendo cómo administrar una cartera de largo plazo. Y ahí aparece una de las ideas más importantes de todo el video. La mayoría de personas pierde demasiado tiempo intentando descubrir cuál ETF será el ganador del próximo año, cuando en realidad gran parte del éxito financiero a largo plazo suele depender más de construir una asignación coherente, mantener disciplina y sostener una estrategia adecuada para la etapa de vida en la que se encuentra cada inversionista. Checklist rápido para hacer tu primera inversión en ETF. Primero, abre una cuenta en un broker regulado que permita invertir en ETFs. El objetivo aquí no es buscar la plataforma perfecta, sino una opción seria, conocida y que te permita comprar ETFs de forma sencilla. El siguiente paso es hacer tu primer depósito. No necesitas empezar con miles de dólares. De hecho, muchas personas aprenden más invirtiendo una pequeña cantidad real que viendo 100 videos adicionales sin hacer absolutamente nada. Después de que el dinero llegue a tu cuenta, busca un ETF amplio y simple para comenzar, como uno indexado al S&P 500 o al mercado global. Compras tu primera participación, confirmas la operación y listo. Técnicamente ya comenzaste a invertir, sin necesidad de pasar días mirando gráficos ni intentando adivinar qué acción subirá mañana. Una estrategia de inversión de largo plazo no requiere estar entrando al broker todos los días. Lo normal en una estrategia sencilla de ETF es continuar haciendo aportes periódicos, normalmente una vez al mes, manteniendo consistencia y dejando que el tiempo haga gran parte del trabajo. Ahora, si todavía tienes dudas sobre cómo analizar correctamente un ETF antes de invertir, qué cosas revisar o cómo comparar diferentes opciones, te recomiendo ver el video que está apareciendo en pantalla, porque ahí vamos a profundizar precisamente en cómo analizar un ETF de forma simple y lógica, sin complicarte con tecnicismos innecesarios. Nos vemos sin vergüenza y feliz Día de las Madres.